sección gravedad y que a fin de cuentas es la misma teoría que se tiene para una sección de arco gravedad, un cimacio o cualquier presa, cualquier elemento estructural de una presa que estemos analizando. Entonces, en la cimentación tendríamos lo que es el talón de la presa, aguas arriba, y el pie de la presa, que es el que da el talud en este punto. Esta sección tiene un centro de gravedad, esa manera de repaso, es alrededor del centro de gravedad. Nosotros vamos a encontrar las fuerzas horizontales que están actuando y a qué altura, que básicamente son los empujes, el empuje hidrostático y el hidrodinámico. Es el empuje que se presenta alrededor del centro de gravedad. Y alrededor del centro de gravedad, jóvenes, vamos a encontrar lo que es el efecto del peso de la presa. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que esta base tiene una longitud K por H, siendo K es A1 el talud, ¿sí? Entonces, esta base es K por H, ¿sí? Y entonces el centro de gravedad está a KH entre 2, que es a la mitad de la sección que estamos analizando, está el centro de gravedad ubicado. Y el peso está a 1/3 de esta altura, a 1/3 respecto a lo que es el talón de la presa. O sea, está aquí a KH entre 3. ¿Sí? Y si esto es KH entre 2, KH entre 2 menos KH entre 3, resulta que el peso respecto al centro de gravedad está a KH entre 6. Y entonces lo que hicimos en la clase pasada, para efectos prácticos, fue obtener la suma de momentos alrededor del centro de gravedad, que era el empuje hidrostático menos el momento ocasionado por el peso, ¿sí? Menos porque este es signo para acá, y en un momento dado el empuje hidrostático está provocando un momento en este sentido. Y también habíamos definido y habíamos dicho que una partícula de agua con el tiempo va a pasar por debajo de la presa y va a ocasionar una fuerza que se llama subpresión. ¿Sí? Esto es un anglicismo porque los gringos a esto le dicen uplift. Y entonces se quedó como nomenclatura la famosa U. El posicionamiento de la subpresión es exactamente el mismo del peso. Está a KH entre 6 del centro de gravedad. Y evidentemente lo que empuja aquí en forma ascendente es agua. Lo que empuja en forma descendente aquí es el peso, es el peso volumétrico del concreto o de la mampostería o de lo que ustedes pongan, por el volumen de la presa que estamos analizando. Y entonces lo que hicimos la clase anterior fue una suma de momentos. La suma de momentos del elemento estabilizante es el peso, y los elementos actuantes son el empuje, este empuje hidrostático alrededor del centro de gravedad, y esta subpresión que también es un momento actuante. Y entonces obteníamos con nuestra ecuación de la escuadría, que nos dice que los esfuerzos en un punto A, B, llámenle A al del talón y B al pie de la presa, es más menos M entre I por Y. Es una vieja ecuación, amiga de todos nosotros. Son los esfuerzos de flexión que se presentan en una sección gravedad. Entonces, si nosotros consideramos solo el peso,
entonces vamos a tener solo esfuerzos de compresión, el N entre A. Y si consideramos solo los esfuerzos de flexión, vamos a tener aquí una variación. Uy, a ver, me voy. Vamos a tener una variación en el que, en la sección que estamos analizando, el M entre I por Y en un lado va a ser positivo y en otro lado va a ser negativo. Es decir, a la hora que se produce el momento va a tender a generar compresiones aquí y va a tender a generar tensiones acá. Y entonces lo que hacíamos en la clase anterior fue decir, ¿qué pasa si yo aquí en el talón de la presa, en este punto, yo quiero que el esfuerzo sea cero? Esto quiere decir que N entre A es igual a M entre I por Y. Si ustedes ponen, esta es la suma de momentos, esta es la suma de cargas verticales menos horizontales. Si ustedes hacen las ecuaciones correspondientes, habíamos llegado a que el talud era 0.846, me parece, a 1, considerando toda la subpresión, y sin subpresión el talud era 0.646, es a 1. No me acuerdo bien si es 646 o 642 u 842. Pero de aquí decíamos que los taludes usuales eran del orden de 0.7 a 0.72 para efectos de la construcción de una presa. ¿Sí? Entonces el talud aguas abajo, lo usual es poner un 0.7 a 1, que ya saben ustedes con estas ecuaciones cómo pueden determinar el talud necesario, es decir, si el peso volumétrico, porque esta deducción de 0.846 y 0.646 está hecho con gamma material, con gamma de concreto 2.4. Si el peso volumétrico del concreto no es 2.4, entonces ya dimos la entrada a la compañera que estaba en sala de espera. Entonces, ustedes ya saben cómo pueden deducir el talud, este talud para no tensiones, ¿sí? El K es a 1. Ya conocen, ya se saben el caminito. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda en ese caminito? Jóvenes, señoritas. Todo bien, todo bien. Creo que está más o menos claro. De cualquier modo, aquí en el libro, en las notas que les di, está más o menos bueno, no más o menos, está el detalle del cálculo y lo que hicimos ahorita al igualar las tensiones a cero. Y entonces ahora viene la parte interesante de la aplicación práctica de este tema. ¿Cómo hacemos para evaluar la estabilidad y esfuerzos de una presa con sección gravedad? Insisto, jóvenes, cuando ustedes tienen un cimacio, cuando ustedes tienen una estructura, una obra de toma, lo que tengan, el criterio que ahorita vamos a seguir es el mismo, ¿eh? Y la estimación de carga, las combinaciones de carga son las mismas. Entonces ahorita
Lo vamos a hacer con detalle para una sección gravedad, pero que se aplica para otras secciones más. Entonces, aquí está en las notas el diagrama de esfuerzos, el posicionamiento de pesos, supresiones, la suma de momentos, los valores y la sustitución para llegar. Punto 845 era la K. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos en un caso práctico? Pues vamos a seguir lo que se llama el método de muros independientes para el análisis y estabilidad de esfuerzos. Ese es el nombre genérico del proceso. Entonces vamos a partir de 4 hipótesis. La primera es que se cuelan secciones independientes, se cuelan muros independientes. Pueden tener 10, 15, 20 metros de ancho, pueden tener 5, pueden tener 8. Eso depende de su procedimiento constructivo, de su cantidad de cimbra, de su planta de colado para ver qué velocidad van a tener a la hora de la colocación del concreto, de su sistema de enfriamiento. Pero a fin de cuentas son muros independientes. Esto se defiende como muros independientes. Es un poquito distinto cuando vemos una presa de concreto compactado con rodillos, en la que la presa se cuela en todo lo largo, en todo lo ancho de la corona, ¿sí? Y ahí el método es aplicable, pero habría que meter o habría que hacer un análisis, una revisión de lo que sucede cuando se tienen planos de debilidad en la cimentación. Pero el principio y la hipótesis básica es que los muros independientes deben defenderse solos. ¿Por qué se hacen de esa manera? Porque es mucho más fácil abocarse a construir bien un muro independiente, que construir bien significa hacer un tratamiento adecuado de la cimentación, sopletear, limpiar, hacer los colados los riegos de contacto, a poder en un momento dado sopletear, limpiar, lavar adecuadamente la superficie de contacto y poder además ir colocando el concreto en la cantidad necesaria y sobre todo con la calidad necesaria. Conservar esa calidad significa enfriarlo, como les digo, enfriarlo generalmente. El concreto masivo, lo vamos a ver ahora, pero el concreto masivo se coloca en un momento dado en grandes cantidades y necesita forzosamente enfriarse. Hay que enfriar el concreto. Entonces, esto nos lo permite hacer los muros independientes. Y además, y perdonen ustedes la redundancia, independientemente de eso, es preferible desde el punto de vista análisis y diseño estructural que un muro independiente se defienda solito, que sea y tengamos la certeza de que sea completamente estable en forma independiente. Si ustedes muro por muro de la sección de la presa encuentran que son estables, pues lo van a hacer estables toda la sección de la presa. Entonces, las juntas de contracción transversales, o sea, entre muro y muro, no tienen llaves de cortante, no se inyectan. Si se decide hacer ese procedimiento, entonces esto sirve como un procedimiento preliminar. Esto ya me pasó en una consultoría, en una presa en Ecuador. Una de las laderas estaba con condiciones débiles y había la tendencia muy fuerte de quererla inyectar con todo el cuerpo de la presa, y lo único que ocasionaba esa situación era la probabilidad de tener esfuerzos de ruptura, agrietamiento en la cortina.
Y no, la solución era retirar el material de mala calidad, hacer un muro independiente y luego hacer la junta. Bueno, entonces el problema de estabilidad es bidimensional, no se transmiten esfuerzos laterales de un elemento a otro de la cortina. Insisto, estas siguen siendo hipótesis que deben de cumplirse en el campo. Esta situación de problema de estabilidad bidimensional y para cumplirla significa que ustedes cuando tienen dos muros contiguos e independientes usan en un momento dado sellos. Sellos de hule pueden ser sellos de cobre, ¿sí? En el cajón y en la yesca usamos sellos de cobre para la cara de concreto, pero normalmente se usan sellos de hule que permiten ese trabajo independiente entre los muros. Esto, insisto, jóvenes, si hay algún plano de debilidad en la cimentación, si hay alguna zona de asentamiento, de cizallamiento, de material de mala calidad, puede asentarse, pero entonces en esa medida ustedes también a la hora de reparar van a poder ir estrictamente al muro que se dañó en forma local y no a toda la presa. Entonces, este problema, esta situación bidimensional debe de cumplirse con sellos de hule entre muro y muro. Y el principio es que no hay transmisión de esfuerzos laterales de un elemento a otro. La tercera hipótesis es que los esfuerzos normales en planos horizontales varían linealmente entre la cara de aguas arriba y aguas abajo, es decir, se cumple lo que poníamos de nuestra ecuación de la escuadría, de que la variación a ver, déjenme ver si es que aquí en el PDF no tengo cómo, o no lo he encontrado cómo escribir, porque solamente hay un plumón amarillo, pero eso es para resaltar el texto. Pero bueno, a ver, aquí. Entonces, Doctor, ahorita se sigue viendo la presentación de ese ratito. todo esto que he dicho de las hipótesis y todo no es, ¿no se está viendo, Claudia? No, se sigue viendo la presentación del PowerPoint. Qué chamucho. A ver, entonces, aprovechando que está la presentación de PowerPoint, es que entonces ustedes van a considerar en la sección transversal de la presa, como les decía, muros independientes. Cada uno de estos muros y su ancho depende del proceso constructivo, pero son muros independientes. Este muro se defiende solito del de junto y el de junto no le transmite carga, no le transmite empuje, ¿sí? Y entonces, el principio que les comentaba ahorita es que entre la sección aguas arriba y aguas abajo hay una variación lineal de esfuerzos. ¿Sí? Esos son los esfuerzos normales, la N entre A. Varían linealmente entre este punto que es aguas arriba y el que está aguas abajo, a lo largo de todo este muro. Entonces se tiene una variación lineal. Y también establece el diseño que la variación de los esfuerzos cortantes es parabólica. ¿Sí? Así es parabólica porque a fin de cuentas los esfuerzos parabólicos
Los esfuerzos cortantes siguen una ley que varían con h al cuadrado, y entonces para la sección que estamos analizando, la variación es parabólica. Ahí ven mi presentación del PDF, o ven mi pantalla. Se ve su explorador. Ven mi explorador. Y entonces, ahí ven. Sí, ya se ve el PDF. Ya se ve el PDF. Entonces, estas hipótesis, estas 4 hipótesis están claramente definidas en el libro, los apuntes, en el diseño práctico de presas. Los esfuerzos normales varían linealmente, los esfuerzos cortantes varían en forma parabólica, y la convención de signos y momentos, jóvenes, está dada por esta situación. O sea, son positivos, cargas y valores a lo tradicional, que siempre son negativos, ahora son positivos para abajo, positivos a la izquierda, y contrario a las manecillas del reloj. Esta es la convención de cortantes positivos, y si ustedes ven, aquí está la cimentación, el centro de gravedad, lo que es el diagrama de subpresiones. En este caso estamos considerando obviamente una presa que aguas abajo tiene agua, que puede llegar a tener asolves, ¿sí? Por eso que hay peso de asolves, peso de cuña de agua. No todos los casos son así, hay presas en las que aguas abajo no existe esta condición de agua ni de asolves aguas abajo, entonces pues esto evidentemente es cero. Aguas arriba se está considerando un talud aguas arriba vertical, y luego un inclinado hacia aguas arriba, porque a fin de cuentas esta cuña de agua sucede como un elemento estabilizante en esta sección transversal. Se considera el peso de la presa, el peso de la solve, el empuje del agua, el empuje de la solve, el empuje hidrodinámico por sismo, aquí es TA, esta variación es TA, el empuje hidrodinámico por sismo en el cuerpo de la presa, que es este TC. Hacemos y usamos para el análisis sísmico un criterio pseudoestático. Vamos a platicar de cómo se hace un análisis dinámico en presas. Es extraordinariamente interesante para los que están interesados en ese tema, pero ahora para efectos de estabilidad es un análisis pseudoestático. Y esta es la figurita, la condición y la estimación de cargas que vamos a tener en una sección gravedad. Sí, aquí está la descripción de las variables. Noten, por favor, que en el caso de las cuñas, donde hay taludes verticales, hay efecto de peso del agua, peso de la solve, y hay empuje horizontal del agua y empuje horizontal de la solve. Si ustedes como diseñadores deciden que este talud es completamente vertical hasta el piso, como sucede en muchas presas de concreto compactado con rodillos, pues estas variables desaparecen, evidentemente. Los criterios de seguridad que vamos a analizar en una presa de sección gravedad es que la presa no debe de voltear. La presa, ante la peor condición de carga, o la que estamos analizando, en este punto no debe de voltearse.
¿sí? La presa no debe deslizarse y los esfuerzos, jóvenes, a los que está sometido el cuerpo de la presa no deben ser mayores, ya sea el esfuerzo principal menor o mayor, ya sea con presión o tensión, no deben superar los esfuerzos permisibles del cuerpo de la presa. Ese es el criterio genérico de diseño de presas, que les digo que trae toda una historia, una complejidad y una serie de cálculos de mucha gente. Evidentemente esto es sujeto a poderse programar, a poderse evaluar, a poderse analizar, y es conveniente tener programas para hacerlo, porque hay que hacer varios cálculos, varias modificaciones, varias opciones. Entonces, el volteo, el factor de seguridad, son la suma de momentos resistentes entre la suma de momentos actuantes. ¿Sí? En todos los casos tiene, si este es el factor de seguridad, tiene que ser mayor al factor de seguridad que se solicita para la condición de carga, y las condiciones de carga que vamos a analizar para cada evento son las condiciones extremas de carga, las condiciones extraordinarias de carga y las condiciones ordinarias de carga. ¿Sí? Ahorita vamos a describir cada una. No debe deslizar, la presa no se debe deslizar. Se usa el concepto de fricción cortante. Antes solamente usábamos el concepto de fricción. Antes solo decíamos, esta presa tiene este peso por un coeficiente de fricción que lo reflejábamos como tangente de phi, siendo phi el ángulo de fricción interna entre el concreto y la roca. Y entonces decíamos, si la fuerza resistente es el peso por la tangente de phi, esta fuerza resistente debe ser mayor que todas las fuerzas actuantes. Eso era nuestro criterio de no deslizamiento. Hoy en día se ha investigado, revisado, medido, analizado que el no deslizamiento se tiene que también considerar con la combinación, independientemente de la tangente de phi, con la cohesión que tiene y que brinda el concreto con la roca. Entonces, el no deslizamiento tiene un factor de seguridad que se llama fricción cortante, FC, que es cohesión por el área más n tangente de phi, o sea, la cohesión, el esfuerzo de cohesión que da el concreto roca con el área, que es el área transversal de la sección que estamos analizando, ¿sí? Con la suma de la fuerza resistente, que es la carga, la resultante de las cargas normales por el ángulo de fricción interna, es fundamental para efectos de estabilidad y esfuerzos poder estimar adecuadamente este ángulo de fricción interna, y esto lo dividimos entre la suma de fuerzas actuantes, y con esto vamos a encontrar nuestro concepto de fricción cortante. ¿Sí? En estas ecuaciones, C es la cohesión, A el área del desplante, phi el ángulo de fricción interna, N es la suma de fuerzas normales verticales, la suma de fuerzas actuantes son las horizontales, y se debe de cumplir que en la base no se deben presentar tensiones para cualquier combinación de carga, preferentemente. Si pudiera presentarse, a ver, viene el sismo máximo creíble y ese día viene el huracán Pamela, está entrando Pamela, está entrando ahí en el Pacífico, y entonces se tiene ahí una combinación ahí extrema, se pudiera presentar, pero es preferible casi que en todos los casos, yo les sugeriría, les pediría, no deben presentar tensiones. ¿Sí? Los esfuerzos tienen que hacer una evaluación, por eso les digo que los programas son extraordinariamente útiles.
se tiene que hacer toda la evaluación de estabilidad y esfuerzos para la sección máxima de la cortina, para la situación en la que estamos analizando la cimentación de la cortina, ¿sí? Pero luego se tiene que hacer por tajadas en cada nivel de la presa. Usualmente, jóvenes, aquí le ponemos una galería. Donde está la línea de drenes, aquí le ponemos una galería para tratar de reducir las opresiones. Entonces, es conveniente analizar aquí, en la sección de la galería, por decirles algo. Si la presa tiene 200 metros, hay que hacer un análisis cuidadoso, detallado, cada 20 metros, cada 25 metros en las secciones, y se van encontrando por niveles de la cortina cuáles son las combinaciones de carga, las condiciones de factores de seguridad, de estabilidad y de esfuerzos en toda la cortina. Por eso les digo que sí es conveniente pensar en tener algunos programas. Entonces, se hace el análisis para la sección completa y se hace el análisis para distintos niveles en el cuerpo de la cortina. En caso extremo, se pueden considerar como esfuerzos permisibles de tensión los valores que proporciona el ACI, que es muy conservador en este caso y considera un 5%, 0.05 de F'C para condiciones finales y 0.05 de 1.75 F'C para condiciones finales. Vamos a revisar ahorita por qué tiene origen este 1.75. Pero en principio es el 5% del F'C, el esfuerzo permisible de tensión. Hasta ahorita algún comentario, duda, observación. No me gustaría llegar al final y que me digan, no, ya, donde decía esfuerzos en la base, no, desde ahí no lo entendí. Entonces sí estaría cruel. ¿Alguna duda, jóvenes? Estas notas las tienen ustedes. El paso que vamos a seguir en trabajos y tareas son dos. Vamos a ver un ejemplo detallado, cuidadoso de evaluación de cargas para la combinación usual. Lo vamos a ver aquí en clase. Y van a hacer ustedes de tarea una combinación extrema con agua al NAME o con drenes inoperando, una de las dos, pero la tienen que hacer. Y la segunda tarea es que me tienen que hacer una investigación de los procesos, de los métodos de inyección que existen en presas. El método Lefranc, el método de pruebas Luyon para medir las permeabilidades, el método del GIN, el método tradicional, en qué consiste, por ejemplo, el método con jet grouting, el método con pantallas profundas. Entonces, esas tareas las voy a subir al Google Classroom para acotar fecha y entrega. No se les olvide, jóvenes, por favor. Yo diría que el 70, el 80% del curso son sus trabajos, tareas y sus participaciones. En el examen final, generalmente salen así medio zarandeados, medios traqueteados. No es fácil un curso tan amplio de toda la carrera, de todos los conceptos que les pueden preguntar desde cuál es el tiempo de concentración de una avenida de diseño, cuál es el periodo y la frecuencia de un sismo. O sea, hay tanta amplitud que en un momento dado el examen sí realmente se vuelve un examen casi que de repaso de la carrera. Entonces, lo que importa es su trabajo en el curso, ¿eh? No lo menosprecien en sus fechas, en sus entregas y en sus cumplimientos. Eso es lo que permite tener una base de acabar, porque además están acabando la carrera, la mayoría de ustedes. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Observaciones, comentarios? Creo que es muy sencilla la combinación de cargas que vamos a estar revisando. Se parece un poco a lo que
tradicionalmente en análisis estructural se usa, que son cargas últimas y cargas de diseño, vamos considerando el sismo máximo que se puede presentar. Hoy en día ya hay una tendencia muy fuerte a que en edificación, en estructuras, se usen los criterios de sismos con su sismo máximo creíble, el sismo máximo probable y el sismo base de operación que hemos seguido los ingenieros de presas. Ya se están usando mucho más en edificación, se llama la condición de sismos de servicio. Ya a los que se van a dedicar a estructuras ya están pasando por ahí. A los que se van a dedicar en estructuras, les pido que tengan mucho cuidado, que con cargas estáticas no se les caigan los edificios. La línea 12 se cayó con un tren circulando, pero el tren no era carga estática. El tren era carga viva, ¿sí? Pero con cargas estáticas que tengan colapsos como el que se presentó, es un golpe en los dientes a los estructuristas, bueno, a todos los ingenieros civiles, ¿no? Nos da a todos y nos da hasta vergüenza, nos da pena ajena porque todo el mundo te dice, oye, se te cayó, se les cayó, qué mensos son. Pero además de que se cayó, chin, se cayó con carga estática. Y bueno, eso también pasó con el edificio aquel de Miami, ¿no? Se acuerdan que ya se calmó la efervescencia. Hay que tener mucho cuidado, cumplir lo que en un momento dado significan los reglamentos. Ahorita, lamentablemente, el reglamento actual de diseño sísmico en la Ciudad de México, si ustedes lo comparan con el reglamento anterior, muchos edificios que se dañaron con sismos anteriores no cumplen el reglamento actual. Y no tienen muchos propietarios de edificios o de casas el dinero para reparar sus edificios. Y hay un problema muy grave en las ciudades del interior de la República. O sea, toda la franja del Pacífico que sufre sismos intensos, muy pocas ciudades tienen reglamento sísmico cuidadoso. Ya Guadalajara, la zona de Puerto Vallarta, Acapulco, la zona de Michoacán, donde fue el sismo de 1985, la zona de todo Guerrero, Oaxaca, no tienen un reglamento sísmico a fondo. Entonces, esa zona tiene una actividad sísmica impresionante. Si ustedes agarran un mapa de Oaxaca el 1 de enero y empiezan a poner con tachecitos los sismos registrados en el estado de Oaxaca, cuando llegan al 31 de diciembre el mapa está negro, ¿eh? Negro. La cantidad de sismos son brutales. Lo que pasa es que en la medida en que se presente una acumulación de energía fuerte, importante, y esa acumulación traiga un sismo de alta intensidad, que Dios nos agarre cruzados. O sea, ya vimos, o sea, un sismo de 8.18 a 500 kilómetros, como fue el del 85, causó estragos. Aquí en México las cifras oficiales fueron de 10,000 muertos. La realidad es que las cifras oficiales del 85 superaron los 45,000 muertos. Y luego ya vimos que un sismo que no sucedió en el mar, en las placas interoceánicas, sino que sucedió en tierra, como fue el del 2017. Sucedió en una subdivisión, en una placa en un ramal de esas placas del mar que estaba en tierra. Sucedió en Morelos como epicentro. Ese sismo profundo, qué daño causó, ¿eh? Entonces, el sismo del 85 dañó a los edificios entre 14 y 15 pisos, pero el sismo del 2017 dañó edificios entre 4 y 6, 8 pisos. La frecuencia de vibración fue diferente. Entonces, sí es
muy interesante. Todos los que se van a dedicar a estructuras, que es la gran mayoría de ustedes, se tienen que meter con mucho cuidado. Los que se van a dedicar a las obras hidráulicas, los que se van a dedicar a esto, bienvenidos, porque aquí hay un montón de trabajo, hay un montón de cosas que hacer con todo esto que nos está pasando, estos cambios climáticos, sismos, seguridad de presas. Es brutal la cantidad de trabajo y la cantidad de trabajo enorme que se ve venir. Jóvenes, ahí me preocupa a veces, hay gente que están, por ejemplo, en una agrupación con el ingeniero Ramírez Lavín en una, que dicen que el futuro del ingeniero, y en particular del ingeniero civil, es que en 30 años ya no tenga trabajo. Y eso es, para mí, la mayor de las falsedades, ¿no? O sea, de aquí a 30 años vamos a tener que hacer un montón de infraestructura similar a la que tenemos, multiplicada por dos. Es una inversión brutal, ¿eh? Y es una cantidad de trabajo brutal. Los mejores sitios, las mejores presas, los mejores lugares, las mejores tomas, ubicaciones de agua, de espacios, ya están desarrollados. Entonces, hay que entrarle a hacer lo nuevo, pero hay que entrar a corregir, hay que entrar a dar mantenimiento y rehabilitación de lo construido. Somos muy dados a mantener nuestras cosas. Ustedes han visto, por ejemplo, los gringos son brutales para planear. A mí me impresionan que, por ejemplo, un estadio, no sé, de los Vaqueros ahorita, eh, eh, lo hacen en un terreno enorme, muy grande, hacen un gran estadio, $1,000 millones, y le asignan una vida útil cierta, fija. Dicen, en 30 años ya no. A los 30 años construyen un nuevo estadio mejor que el que tenían y demuelen el actual y vuelven a dejar el área de estacionamiento. Nosotros no hacemos eso. No somos esa, no tenemos ese concepto de previsión. Entonces, eso es algo que hay que aplicar en el futuro. Ya también ahorita la naturaleza, la tecnología, la ingeniería nos está mostrando que no es verdad que todos los edificios y todas las suposiciones que hacemos del esfuerzo de trabajo del acero y del concreto son permanentes. Hubo un gran puente en Italia en el 2016, se colapsó completito, pero se cayó en horas de servicio, se aplastó el preesfuerzo que tenía el puente, falló y cayó completamente. Ahorita el promedio de falla de puentes en los Estados Unidos es 1 por semana. O sea, hay verdaderamente una enorme cantidad de trabajo para mantener y rehabilitar la infraestructura que tenemos. No solamente la infraestructura hidráulica y las carreteras y los túneles, lo que es la infraestructura habitacional. Tenemos que revisar nuestros edificios que pasen a cortante. La gran carga, el gran problema cuando vienen los sismos de alta intensidad es que no se resiste el cortante. Son los famosos edificios de piso débil que ustedes conocen, que tienen 5 o 6 niveles. El nivel 1 y 2 lo dejan como estacionamiento o como tienda y no le ponen muros. Y entonces la receta que se tenía en el reglamento anterior es que se le tenía que aumentar un 30% al acero de refuerzo en esos edificios. Entonces las columnas y las traves de cimentación le aumentaban el 30%. Cuando venían los sismos con contenidos de cortante fuertes, fallaban las columnas por cortante y se aplastaban los edificios. Entonces eso tiene que cambiar y tiene que modificarse. Yo estoy convencido, como ingenieros civiles van a tener ustedes un mundo de chamba. Te van a divertir porque hay un chorro de cosas que hacer y si les gusta su trabajo. Entonces, que aprendan bien lo que significa estar llevando cada materia
es muy interesante, es muy importante. A mí me pasó y se los doy como consejo que me dio por hacer la carrera rápido. Yo llevaba 6, 7 materias por semestre, no tiene ningún sentido. Lleven 5, llévenlas bien, si pueden, ¿eh? Porque a veces no se puede, a veces uno trabaja, tiene novia, juega béisbol, juega fútbol, mantiene al marido, hacen mil cosas, ¿no? Entonces está canijo. Pero si pueden, lleven sus materias bien llevadas. Muchas veces en la vida y en la práctica profesional resulta que acaban usando cosas que uno decía, no, yo edificación no. Yo tenía un amigo que decía, no, yo presas no. Presas, en la facultad se daba la materia de presas de almacenamiento y derivación. Decía, no, yo no, esa materia no la voy a llevar. Acabo trabajando en La Angostura, en Chicoacén, en Malpaso, en Peñita, en todas las presas de México y acabo trabajando. Entonces, muchas veces uno puede pensar, no, yo no me voy a dedicar a la construcción, entonces no me interesa movimiento de tierras, o no me interesa edificación, o no me interesa, no sé, construcción pesada, ¿no? No, hombre, si tienen tiempo y con la calidad de profesores que hay en la facultad, lleven esas materias, llévenlas cuidadosamente, estudienlas, métanse, de verdad vale la pena, hagan una especialidad, hagan una maestría, háganla. Acuérdense que vale más, evidentemente, la especialidad que la carrera, pero vale más una maestría que 2 especialidades y vale más un doctorado que 3 maestrías. Entonces, sigan pensando que se tienen que seguir preparando, sigan pensando que el mañana del ingeniero está muy volteado, muy caminando hacia todo lo que significa la parte análisis, la parte programas, la parte, eh, en un momento dado, contenidos, de poder tratar de tomar en cuenta más elementos, que eso es lo que nos permiten hacer los programas. Pero, pero no se debe de descuidar la experiencia, la atención, el conocimiento teórico de las cosas, ¿no? ¿Cuál es el modelo básico de lo que estamos estudiando, analizando y revisando? Yo prefiero que ahorita nos pongamos a revisar aquí carga por carga y de dónde salió y cómo la evalúo y cómo la obtengo y cómo obtengo mis momentos, etcétera, a decirles, miren, hay un programa y el programa ya ustedes cargan esto y listo. No, porque en el momento que varían condiciones, que cambian situaciones, que cambian geometrías, a veces los programas no jalan. Y entonces se queda uno con el conocimiento de ser un programador, no con el conocimiento de ser el que sabe el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, tómenlo como consejo, muchachos. Después de toda esta diatriba, ¿algún comentario? Y yo, profe. Sí. Y, por ejemplo, ahorita mencionaba sobre las maestrías. En el caso a mí me interesa la de ambiental. Su programa de estudio se me hace muy, muy completo. ¿Usted cómo ve el campo Sí, de trabajo para esa área? brutal, enorme, enorme, porque miren, todos ustedes los jóvenes están demandando algo que algunos viejos no cumplimos y que se llama sustentabilidad. Entonces, la ingeniería ambiental viene muy dada a ese tema, ¿no? A hacer las nuevas estructuras sustentables, a hacer el desarrollo urbano, el desarrollo de obras sustentables. Es enorme el campo ambiental. Ahorita mucha ingeniería está cayendo en que cae más en lo que a uno le prohíben hacer que en lo que uno puede hacer, ¿eh? Entonces, a veces te dicen, no, a ver, aquí no puedes construir en esta parte, no puedes usar estos materiales, no puedes usar estas condiciones. Pero a fin, y ahí es donde viene el hacer la ingeniería sustentable, de qué manera sí se puede hacer sin afectar tanto al ambiente. Yo veo venir la parte ambiental con enormes posibilidades.
hay dos campos de trabajo muy fuertes, pero uno, por ejemplo, es el agua. Y en el agua ustedes se van a encontrar a que muchos ingenieros químicos, como por su naturaleza de análisis químico, se meten a los procesos químicos del agua y entonces a veces se sienten así los gurúes, ¿no? Los que saben. La ingeniería ambiental es una ingeniería bastante más amplia, es de procesos, es de poder hacer tratamientos, de poderlos hacer más económicos, más sustentables, más eficientes. Y entonces eso es algo absolutamente necesario para el día de mañana. El día de mañana no es que vamos a tener unas grandes cantidades de agua que vamos a seguir usando para la población. El día de mañana va a ser reuso del agua. Y en ese campo, en ese reuso, la ingeniería ambiental es enorme. No la dejes de estudiar, pero ojalá que en un momento dado, creo que para ustedes, para la mayoría, les dan chance de hacer una especialidad para, con opción de tesis, pero ojalá que los dejen hacer la especialidad y seguirse con la maestría, ¿eh? Síguele con la maestría. Profesor, son ¿Sí? 2 años de maestría y uno de especialidad. Ah, Más o menos. entonces haz mejor la maestría, ¿eh? La maestría tiene más campo de trabajo y es mejor pagado y más reconocimiento académico. Y el día de mañana, si se te antoja hacer un doctorado, pues también te lo echas, ¿no? O sea, el doctorado sí es un tanto cuanto, un sacrificio enorme, a veces hasta de familia, ¿no? Entonces ahí sí les pienso que lo mediten, sí les pido que lo mediten, que lo piensen, vale la pena, no tengan la menor duda, ¿eh? Vale la pena estudiar un doctorado, pero sí es un esfuerzo brutal. La exigencia para el doctorado es muy fuerte y hoy en día el CONACYT con sus programas de maestría y doctorado de estudios de calidad, lo que hace es que les exige fuertemente, o sea, si se inscriben en una maestría, los beca, si tienen los promedios, el 8 mínimo, los beca, pero les exige acabar en un tiempo fijo. Y entonces, sí vale la pena, pero a fin de cuentas no pueden estudiar, no pueden tener otra opción, no pueden trabajar, perdón. No tienen más que estudiar, igual para el doctorado. Entonces, yo no sé, yo creo que yo no hubiera hecho ni maestría ni doctorado porque yo trabajé y estudié todo el tiempo, pero a fin de cuentas vale mucho la pena, ¿eh? Ok, profesor, gracias por el consejo. Encantado, pero cuando quieras. Y sabes también quién te puede ayudar mucho, Claudia. Claudia hizo su maestría en hidráulica, ahorita está operando y trabajando en cosas muy propias de la maestría. Entonces, te aseguro que te puede dar una visión muy amplia de qué hacer y de cómo, ¿eh? Y cuando gusten, pueden contactarnos para cualquier comentario o consejo que uno pueda uno brindar. El día que quieran, también los invito. Hay que planear, Claudia, una ida a lo mejor allá con agua con los muchachos, que Sí, vean claro. lo que es el trabajo normal, el trabajo en el laboratorio, para Sí, los que se vayan a la parte ambiental. Porque claro. en la Subdirección General Técnica tenemos el área de calidad del agua. Entonces, ahí pueden darse cuenta ustedes mucho de qué chamba es eso. Sí, profesor, estaría increíble porque pues por la pandemia nos perdimos las mejores prácticas. Eso es cierto. Pónganse de acuerdo, Vero, con Claudia, organicemos grupos pequeños, los interesados, con mucho gusto los llevamos, los invitamos, Claro, los profe, yo le sentamos a envío mensaje. trabajar con algún ingeniero un rato, decirle, mira, se trabaja así, se hace esto, este es el trabajo usual. Encantados, ¿eh? Vale, perfecto. Yo le mando mensaje entonces a la ingeniera Claudia. Con todo gusto. Claro que sí. Y para cualquier otro de ustedes que no haya dicho nada, también está abierta la invitación de jóvenes. Este, a mí lo que me encantaba de la clase de obras que dábamos antes es que hacíamos 3 visitas, hombre, y ahora creo que en un momento dado no se están pudiendo, pero
Si de aquí a diciembre se puede, organizamos una visita aquí a la presa Solís, aquí en Guanajuato, estaría muy, muy padre para que vean. ¿Saben qué podríamos hacer, jóvenes? Tratar de organizar en Tecamachalco. Si ustedes entran a la zona de Tecamachalco, hay unas presas que están ahí, que se ve claramente en la sección gravedad, como la que estamos viendo ahorita, y está muy cerca. Pudiéramos tratar de organizarla. La voy a ver si la podemos organizar ahí con alguien en la oficina y vamos en 3 o 4 grupos pequeños para poder ver si vamos. ¿Sale? A ver, esta estabilidad y esfuerzo, señores, está sujeto a lo que le llama el USBR, el United States Bureau of Reclamation, y también el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que son los que más se han dedicado a esto, son los que más lana tienen de esto y son los que más dinero, de más inversión tienen en investigación de esto. Entonces, estos señores fijan lo que le llaman condiciones de carga. Estas condiciones de carga son prácticamente obligatorias en las obras hidráulicas. Hay 4 combinaciones de carga. La combinación usual, la no usual de cargas, una combinación extrema, y siempre deja el Bureau una posibilidad para cualquiera de nosotros de revisar evidentemente una combinación especial. Esto puede ser, no sé, un plano de debilidad en la cimentación, un plano de debilidad en alguno de los empotramientos del sitio donde estamos construyendo la presa, pero a fin de cuentas siempre existe una combinación especial, evidentemente. La combinación usual de cargas, el Bureau dice que tenemos que revisar el nivel del embalse que corresponde al NAMO, al nivel de aguas máximo de operación, peso propio y accesorios, carga de agua, la subpresión con drenes operando, la acción del hielo en caso que se presente y la carga de asolves. Luego vendría lo que le llama la combinación no usual de cargas. Agua al NAMI, peso propio y accesorios, carga de agua, subpresión con drenes operando y carga de asolves. Uno pudiera pensar, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros podría decir, no, ¿de cuándo se va a presentar una combinación no usual de cargas? Sobre todo, tendemos a pensar que el nivel máximo del agua es una situación transitoria, es pasajera y es breve. Nada de eso, ¿eh? O sea, ahorita esta época de lluvias ha sido verdaderamente demostrativa de varias cosas que en un momento dado pensábamos. Algunos viejos ingenieros dedicados a esto pensábamos que no ocurrían y ocurren. Toda la cantidad de agua que cayó en el Valle de México, en Tula, en Querétaro, ustedes lo deben haber leído en la prensa, las inundaciones que se tuvieron en San Juan del Río y en Tequisquiapan. Toda esa agua fue a dar a la presa Zimapán. La presa Zimapán es una presa que drena un área de 84,000 kilómetros cuadrados. Es un área enorme. Todo el agua que sale del Valle de México va a dar a Zimapán. Y todo el agua que sale en un momento dado de todo lo que es el Estado de México en la zona oriente, la parte de Hidalgo, Tula, de Tlaxcuapan, toda esa zona va a dar a Zimapán. Y toda la parte de Querétaro va a dar a Zimapán. Entonces, esa cantidad de agua impresionante llegó a la presa Zimapán. Zimapán, el NAMO es la 1560. El NAME es la 1563. El gasto de diseño para el TR 10,000 años son 2,500 metros cúbicos por segundo en 2 túneles, 1,250 por túnel. Se considera la presa a este nivel del mar, a la 1500, que no íbamos o que no es susceptible de tener efectos ciclónicos. Acuérdense ustedes que todas las presas mexicanas en zonas medias bajas
sobre todo en las zonas bajas, están sujetas en un momento dado al efecto ciclónico, a tener dos poblaciones de avenidas máximas históricas, una cuando vienen los huracanes y otra de lluvia convectiva. En este caso, la lluvia convectiva estuvo brutal y en algunos casos se ligó a algunos ciclones, más que el ciclón en sí, se ligó al efecto del ciclón, a que venían bandas nubosas cargadas de humedad y se depositaban. Entonces, Zimapán hace 3 semanas estábamos a la 1560 y empezaron a llegar todas las avenidas de Querétaro y siguieron las del Valle de México. Y durante semana y media la presa alcanzó la 1562,47, o sea, estábamos a 50 centímetros del NAMI. O sea, uno dice, a ver, nivel máximo de agua, sí, este nivel estaba presente, con toda la carga, o sea, todas las estructuras cargadas. Estábamos operando tiene un túnel de 21,170 metros, carga de 603 metros, es la mayor carga hidráulica en este país con turbinas Pelton, 2 de 146 megawatts. Estuvieron trabajando 6 semanas sin parar. 6 semanas pero podrían, de hecho, ahorita estamos todavía generando 24 horas en Zimapán, sin parar. Y en un momento dado estaba trabajando el vertedor. Entonces, esta combinación no usual de cargas que uno piensa que a veces, es temporal, no pasa, no sé, no, se presentó por semanas. Hay que considerar este nivel máximo de agua, el peso propio de accesorios, evidentemente toda la carga de agua, la supresión con drenes operando y la carga de asolves. En un momento dado, ¿podrían ustedes como combinación especial de carga, con la experiencia que hoy tuvimos de esto? Esta época de lluvias jóvenes nos lleva a repensar y a rehacer un montón de cosas en materia de seguridad de presas. Yo creo que habrían temas de tesis, los que van a hacer tesis muy interesantes, de poder revisar qué factores de seguridad real tuvieron las presas en estas condiciones. Por ejemplo, revisar qué pasaba con su presión con drenes inoperantes, con toda la carga de los drenes. Otra combinación es la combinación extrema. Esta usualmente se pone la carga al NAMO. Se considera poco creíble que venga un sismo de alta intensidad cuando tenemos la carga máxima, sin embargo puede suceder. Y entonces se pone el sismo máximo creíble con agua al NAMO. ¿Sí? El sismo máximo creíble, otra vez, es el sismo en el agua y el sismo en la estructura. Y evidentemente es un sismo que puede tener los dos orígenes, oscilatorio y trepidatorio, y puede estar asociado a distintos contenidos de frecuencia del sismo. Aquí hay todo un campo, de veras es impresionante los que les gusta la ingeniería sísmica, la cantidad de trabajo que puede haber en esta materia de la ingeniería sísmica en empresas y en edificios, ¿no? Y luego viene la combinación especial, a juicio de ustedes, que es la combinación usual o no usual con los drenes inoperantes que yo les comentaba, y también podríamos poner como una combinación especial el nivel máximo de agua con un sismo. Si no quieren el máximo creíble, sí con el sismo base de operación. ¿Qué hubiera pasado? De hecho, nos pasó el 9 de septiembre, que estábamos en plena época de lluvias, entrando huracanes, y tuvimos un sismo de casi 6 grados, ¿no? El que se presentó a las 9 de la noche. Entonces el Bureau fija para estas condiciones de carga factores de seguridad. Para la combinación usual de cargas, el Bureau dice que la
Los factores de seguridad en compresión y tensión deben ser 3. ¿Sí? Básicamente, cuando decimos tensión se refiere a esfuerzos, pero también a factores de seguridad. La combinación no usual de cargas, 2. La combinación extrema de cargas, 1. Y el Bureau fija que para la cimentación la combinación usual de cargas debe ser 4, la no usual de cargas 2.7 y la combinación extrema 1.3. Estos son los factores de seguridad que se emplean para cada una de las combinaciones de carga que estamos revisando y analizando. Evidentemente calculamos con el criterio de fricción cortante el deslizamiento, y aquí el Bureau fija que la cohesión concreto-roca puede variar de 0.13, 0.129 de F'C como valor inferior a 0.168 F'C como valor superior. Tenemos nuestra de la sección, la suma de fuerzas normales, la suma de fuerzas de supresión, la resistencia a la fricción. 0.8 si no hay datos. Ojalá que cuando vayan ustedes a construir una presa grandota, los dejen hacer pruebas, los dejen poner bloques, hacer pruebas de cortante. Insisto, jóvenes, a quien le tienen que tener miedo es al cortante. El cortante es el causante o la causante, la fuerza cortante es la causante de las mayores de las desgracias de la ingeniería. Y en el caso de la cohesión, del criterio de fricción cortante, perdón, para combinación usual de cargas, el Bureau fija 3, para la no usual de cargas 2, la extrema 1, mayor que 1, perdón, y en planos de debilidad de la cimentación, la combinación usual 4, no usual 2.7 y 1.4. Yo por aquí tengo, aquí está, un cuadrito para las distintas combinaciones usual. Aquí es no usual, aquí hay un error mío, discúlpenme. El segundo renglón debe decir no usual de cargas, combinación extrema de cargas. Y están cualquier nivel de análisis, compresión y tensión mayores 3 para el usual, mayores 2 para la no usual, mayor a 1 en la combinación extrema para la cimentación, para el deslizamiento y para los planos de debilidad de la cimentación. Este es el resumen de factores de carga que en un momento dado, de factores de seguridad que ustedes tienen que cumplir en el análisis de la sección que están revisando. Esto está muy sencillo. Los esfuerzos permisibles se deberán revisar bajo los siguientes conceptos. Aquí a lo mejor para edificación sería muy interesante que nos dijeran, a ver, con carga última es tanto y con carga usual es tanto, pero bueno, sería interesante, de hecho lo debe de haber. Para esfuerzos permisibles, en un momento dado se pueden presentar esfuerzos máximos de compresión que deben ser menores a los permisibles. Acuérdense que aquí casi siempre usamos 0.45 de F'C. Los esfuerzos mínimos principales pueden ser negativos, o sea, pueden haber tensiones, pero menores. Tienen que ser menores a los permisibles. Y la resistencia al deslizamiento que debe ser superior a las fuerzas deslizantes. La resistencia de la cortina se debe revisar con 1.75. Ahorita les digo por qué. Hay un criterio que antes se usaba, que todavía en algunos libros que ustedes ojeen de obras hidráulicas van a encontrar. Y decían que una receta era que la resultante de las fuerzas analizadas en una presa tenían que caer en el tercio medio de la base. Esa era receta. ¿Eso qué significa? Que ustedes evalúan todas sus fuerzas X, todas sus fuerzas Y, y entonces encuentran una resultante.
una resultante en este sentido, que tiene una inclinación, que tiene en un momento dado que tiene una respecto al centro de, no es respecto al centro de gravedad porque depende a la hora que hacemos la suma de fuerzas, sí respecto al centro de gravedad, van a encontrar que la resultante es una resultante a compresión a una cierta distancia del centro de gravedad. Y entonces esa receta significaba que ustedes debían de caer en el tercio medio, o sea, dividir toda la base en 3/3, y en el segundo tercio, ahí debía pasar la resultante. ¿Es válida ahí? Es una comprobación que todavía algunos hacen, pero con este análisis detallado que estamos viendo aquí, no sería estrictamente necesario, no lo pide el Bureau, pero yo sí les recomiendo que lo hagan. ¿Dónde pasa la resultante con respecto al centro de gravedad y verificar que en un momento dado pasa en el centro medio? Ahorita me regreso. Estoy buscando la resistencia. Hay un elemento fundamental del concreto. Todos sabemos que el F'C por diseño se hace a los 28 días. Esto nos lo enseñan en nuestras clases de concreto y aquí revisamos, analizamos y diseñamos con F'C a los 28 días. Casi nunca tomamos el efecto de resistencia a largo plazo porque a fin de cuentas muchas veces tenemos la prisa de construir y está la presión de cuándo puedes desembrar, cuándo tienes ya resistencia y si esa y si cuando ocurre ese proceso se presenta un sismo. Entonces, normalmente diseñamos a F'C 28 días. La realidad es que el concreto con el tiempo se va endureciendo. Como les decía, en el caso de Zimapán, usamos agregado de 3 pulgadas y el concreto de diseño F'C 28 días de 250 kilos por centímetro cuadrado, a los 90 días ya tenía 1.75 y después de 2 años tenía casi 900 kilos por centímetro cuadrado. El concreto es una maravilla, ¿eh? Les digo que aguanta hasta los arquitectos. Entonces, verdaderamente el F'C a los 28 días se va endureciendo con el tiempo. Y la tendencia es que ese endurecimiento alcance como valor último 1.75 F'C, del F'C de los 28 días. Esto sucede porque a fin de cuentas ustedes van a colar una presa, van a colar una cortina, van a estar trabajando y van a tener el sismo máximo increíble. Es si no lo sabemos estrictamente cuándo va a suceder. Pero un llenado de la presa van a pasar meses, van a pasar años para la presa después de que se termina. Tienen que cerrar el desvío, tienen un llenado controlado, la combinación de cargas se presenta realmente con el tiempo. Entonces, muchos de los análisis, según USBR y según el cuerpo de ingenieros, dicen y establecen que se tiene que revisar con el F'C última, que es 1.75, el F'C a los 28 días. Entonces, aquí lo que vale la pena es tener más que cilindros de prueba, que insisto, los cilindros son por agregados de media, cuando mucho 3/4, no sé, 1 pulgada, pero a fin de cuentas habría que tener cubos de prueba. Y cubos de prueba a compresión
y cubos de prueba acortante para saber en un momento dado de qué tamaño puede ser el esfuerzo que se está presentando. Por eso entonces ustedes sí pueden tomar 1.75 el F'(C) 28 días como el esfuerzo de trabajo, y entonces respecto a ese decir el de tensión es 0.05 de 1.75 F'(C) y el de compresión es 0.45, perfectamente válido. Están en el rango elástico del concreto. Bien, jóvenes, respecto a los esfuerzos máximos en el cuerpo de la presa, entonces, ustedes van a poder decir que la resistencia de diseño va a ser la resistencia última, o sea, con el 1.75 F'(C) dividida entre el factor de seguridad. Y esta resistencia de diseño es la que ustedes van a comparar contra los esfuerzos obtenidos en el proceso de análisis de la presa. ¿Alguna duda a este respecto? Todo bien, gracias. La cortina se considera estable si no voltea, pero hay una combinación de cargas muy interesantes. ¿Qué pasa cuando viene el sismo máximo creíble y podemos aceptar como premisa que aguas arriba un cacho de la presa se puede levantar por el sismo, por el empuje del sismo? En ese caso, la presa va a quedar completamente apoyada en esta porción inferior, en este cacho, ¿sí? No van a haber esfuerzos de compresión en donde se agrietó, en donde se presentó este levantamiento. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que se llama sección agrietada. Todo el esfuerzo de compresión de la presa debe de pasar o debe de ser analizado y revisado, cuantificado en este trapecio, en este B1, ¿sí? Entonces, en esas condiciones se tiene o se debe de cumplir la suma de fuerzas verticales con respecto a ese diagrama de compresión y verificar que en un momento dado, aquí como ustedes lo entienden, ya se presentó tensión aquí aguas arriba, ya se agrietó y entonces todo este trapecio queda a compresión. Lo que tenemos que verificar es que la compresión máxima aquí no sobrepase el esfuerzo de trabajo permisible del concreto, ¿sí? Entonces, en las notas está hecha la notación, está hecha la deducción con la suma de fuerzas verticales en la zona agrietada y que debe de cumplirse esta condición de esfuerzo máximo y evaluar en forma explícita el ancho de la grieta. Es por demás decirles evidentemente que si el ancho de la grieta les da chiquitito, quiere decir que la sección está escasa. Entonces tendrían que poner una sección más gorda, más robusta para aguantar esta situación. Cargas. Vamos a revisar en la clase del miércoles cómo evaluar cargas, cómo evaluar todos los empujes, todos los pesos, las ubicaciones, y vamos a empezar a ver el ejemplo. ¿Alguna duda o comentario, jóvenes? Todo bien, gracias. Los 23 le entendieron, qué padre, me da mucho gusto, muchas gracias. Bueno, yo creo que se revisa el apunte bien y ya seguramente saldrá alguna Sí, duda. miren, en el ejemplo van a salir dudas y van a decir, oiga, ¿y de dónde salió este valor? ¿Y de dónde salió esta distancia? ¿Y cómo le hago aquí para evaluar? Vamos a verlo en el ejemplo. Pero en general,
Es un proceso sistemático, sencillo, es un cuerpo rígido, no es un cuerpo vesicular como un edificio, ¿no? Entonces, vamos, es relativamente sencillo. Como les digo, sí hay la posibilidad de hacer programas. Hay programas y yo creo que se podrían hacer o mejorar algunos. Hasta algún valiente que diga, a ver, lo voy a hacer en Excel. Sin problemas. Ustedes manejan el Excel como despertarse. Muy bien. Pues si no hay más comentarios, jóvenes, veámonos el día miércoles, 7 de la mañana, por favor.